Hola, buenos días. Gusto saludarles, que estén bien. Fíjense que vamos a arrancar clase el día de hoy. Solo un par de avisos previo a empezar. Estamos tratando la manera de trabajar un poquito diferente a como hemos hecho en otras ocasiones. Por esa razón, ustedes en el aula virtual pueden encontrar ya a partir de hoy un material que va a servir para complementar parte de las clases o temas que vamos a ir viendo en cada día. Tratamos la manera de hacerlo un poco diferente para que el aprendizaje primero se fije, tengan varias formas ustedes de poder lograr esa información, que sea un poco más fácil de asimilar, ¿verdad? Entonces, trataremos de estar usando un poquito la inteligencia artificial para poder aprovechar pues la ventaja que tiene esa tecnología en pro del aprendizaje, sin dejar por un lado la formación teórica que pues es importante tener como base, sobre todo pues en las patologías que vamos a ir viendo en este curso. Entonces, hay invitados para que puedan dar lectura, escuchar unos audios y ver la información que se les ha cargado, que va a servir también para poder ir evaluando parte del curso, ¿verdad? Y poder trabajar en, en algunos días, posiblemente el día de hoy, con parte de esa información. Muy bien, solo por favor quiero que me confirmen si ven pantalla y escuchan. A ver, me lo hacen ver en el chat. Ok, gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar el día de hoy con enfermedades de la orofaringe. Vamos a hablar de las más comunes, el- cuáles son los motivos que pueden ustedes observar o tener tanto para el perro como para el gato. Haremos alguna diferenciación de patologías con respecto a la boca que afectan en diferente ocasión al gato y al perro. Entonces es importante marcar eso porque no va a ser, no van a ser las mismas patologías que enferman a un gato o a un perro. Y en base a los signos también existe cierta diferencia, cómo se presenta para una y para otra especie. Empezando, pues, reconocer estructuras normales. Estas estructuras, perdón, estas estructuras son generalmente estructuras que en algunas ocasiones pueden ser confundidas con anormalidades, ¿verdad? Y generalmente pueden dar motivos de consulta por neoplasias, pero es importante que se reconozca que son normales. La primera de ellas es la papila incisiva. Esta está situada en el paladar duro, en la mucosa del paladar duro, justo detrás de los incisivos superiores. Entonces, esta estructura tiende a ser a la palpación flácida, blanda, no es patológico, ¿verdad? Sino es una estructura anatómica normal, papila incisiva. Y posteriormente sigue con tejido de mucosa del paladar duro. Otra estructura normal es la glándula molar lingual en el gato, en el perro no. Esta estructura, pues su nombre lo indica, pues su función principal es la producción de saliva y está situada cerca del cuarto molar. Entonces, la glándula molar lingual es normal en el gato. Y tenemos por último otra estructura que puede aparecer en el labio inferior y se le conoce con el nombre de frenulum. El frenulum es una estructura que une a dos segmentos. En este caso, pues une una porción del labio con otra y aparece como una pequeña estructura redonda de tejido blando situado cerca del borde labial, entre la mucosa y parte de la piel. Este frenulum también se puede encontrar debajo de la lengua, ¿verdad? El frenulum lingual, o en el caso de el macho, en el frenulum del pene. Entonces, a nivel del labio, se le conoce como frenulum labial y es una estructura completamente normal. Entonces, cualquiera de estas tres estructuras es considerada anatomía normal. No confundir
con neoplasias. Hablando de signos clínicos, vamos a ver que muchos de los problemas que llegan a consulta van a predominar ciertos signos. Por ejemplo, un paciente que tiene molestia bucal, pongamos el ejemplo de la enfermedad periodontal. Una de las quejas más comunes del tutor es halitosis. La litosis generalmente se va a deber a la presencia de bacterias. Estas bacterias generalmente tienden a ser bacterias no normales de la boca. Vamos a evaluar que el microbioma bucal consiste en una cantidad o ciertas bacterias que son benéficas. Y cuando se presenta la enfermedad periodontal, estas bacterias cambian. En lugar de ser gram positivas, se vuelven gram negativas. Predominan las gram negativas. Por lo tanto, la litosis se debe a la presencia de bacterias gram negativas en conjunto con placa, biofilm, que voy a ir explicando en su momento, y que generan ese mal olor característico de enfermedad periodontal. Otro de las molestias que puede tener un paciente es la disfagia, ¿verdad? Y la disfagia podríamos decir que es el signo característico de las patologías orofaringeas y es la dificultad que tiene un paciente para poder aprender la comida y tragarla. La regurgitación pues es más orientada a enfermedades esofágicas que también pues, las menciono desde ahorita porque tienen cierto involucramiento o de la orofaringe y se caracteriza porque el paciente al consumir alimento en cuestión de tiempo corto regresa el alimento y este alimento regresado tiene características no digeridas y generalmente es un alimento, por decirlo así, casi entero. Puede haber también excesiva salivación, pacientes que mantienen húmeda los labios o las porciones de los labios. En algunos casos podemos tener también dolor lingual. Esto lo vamos a ver principalmente cuando sospechamos de neoplasias. La grosodinia, estomatodinia son condiciones que se dan, por ejemplo, cuando existen placas a nivel de la lengua, neoplasias que están invadiendo la lengua. En el caso del dolor bucal o estomatodinia, puede ser, por ejemplo, cuando tenemos quemaduras o tenemos alguna condición que irrita a la mucosa oral. Obviamente estos pacientes que tienen molestia, tienen dificultad para deglutir, tienen dolor, van a tener ciertos grados de hiporrexia. Eso quiere decir que disminuye la cantidad de alimentación o en otros casos total anorexia, pacientes que no comen, ¿verdad? Y eso se debe porque puede haber presencia de dolor, molestias que impiden que el paciente pues quiera aprender la comida y masticar y deglutir. Asimismo, como mencioné, puede haber excesivo lamido de labios, ¿verdad? Eso principalmente por dolor, por molestia, rechazar el alimento y cuando estamos sospechando, por ejemplo, de enfermedades de la boca que afectan a la cavidad nasal, podemos tener descarga nasal. Esto principalmente en aquellas patologías como la fístula oronasal que voy a mencionar, en la cual puede haber paso de la boca hacia la cavidad nasal y que en su lugar puede haber entrada de alimento, entrada de saliva desde la boca hacia la cavidad nasal. Esto puede generar también que el paciente tenga ciertos grados de estornudos, estornudos inversos también, y que genere también descargas nasales desde cerosas, mucosas, purulentas o mucopurulentas. Bien, entonces estos son los signos que pueden llegar a predominar en patologías bucales y en cierto grado orofaringeas. Entonces, hablando de disfagias, que es el signo característico de las enfermedades orofaringeas, que es la dificultad para prender y llevar el alimento al esófago. Las disfagias se pueden clasificar en tres. Tenemos la disfagia orofaringea, la cual pues está orientada a todas aquellas condiciones relacionadas con la orofaringe, desde la boca hasta la entrada a la faringe. Tenemos también las esofágicas que vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? Que hablan estrictamente
de aquellas condiciones que afectan al esófago. Un cuerpo extraño, que es lo más clásico, o aquellos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico y que recordemos que el esófago tiene la característica que no tiene una protección propia como lo tiene el estómago. Por lo tanto, el reflujo, que es ácido clorhídrico, puede irritar a esa mucosa esofágica. Entonces, esta mucosa expuesta a un ácido clorhídrico se erosiona. Y cuando se erosiona forma úlceras. Y estas úlceras van a generar constricciones esofágicas, que son prácticamente estrecheces esofágicas. Estas condiciones pueden entonces generar que el lumen del esófago disminuya en su diámetro, generando entonces divertículos o sacos. Entonces, las disfagias esofágicas son más orientadas a patologías propias del esófago. Y por último tenemos las gastroesofágicas, las cuales estamos hablando ya de patologías que afectan al esfínter inferior en conjunto con el estómago. Y aquí principalmente hablamos de neoplasias o condiciones, por ejemplo, que impiden que el cardias, que es el esfínter esofágico inferior, cierre completamente o tenga alguna condición que impida el paso hacia el estómago. Hablando entonces de las disfagias orofaringeas, vamos a hablar de las puramente orales. Aquí principalmente vamos a ver, por ejemplo, enfermedad periodontal, neoplasias, que son bastante características, las faringeas, por ejemplo, un cuerpo extraño, una neoplasia también, o algunas condiciones neuromusculares que puedan impedir que el paciente pueda deglutir, y las cricofaringeas que están más orientadas a la orofaringe. Entonces, de manera general, las disfagias se clasifican en orofaringia, esofágica, gastroesofágica. Y las orofaringias tienen la subclasificación de ser orales, faringias y cricofaringias. Dentro de las disfagias orales vamos a hablar bastante de enfermedad periodontal, las constricciones o estrecheces esofágicas, que aquí les pido perdón, estas son en las partes faringias o esofágicas, traumáticas, cuerpos extraños y neoplasias. En estas fotografías que están insertadas son pacientes que en algún momento tenían anorexia, hiporrexia, había tialismo, había litosis, ¿verdad? Desafortunadamente el del lado izquierdo, que vamos a ver también en su momento, es un paciente que inicialmente tuvo papiloma oral. Por eso es que dentro de del material que se les comparte, se toma en cuenta el papiloma, porque si bien la teoría indica que es una neoplasia benigna, autolimitante, y que realmente pues, le indican al médico no hacer nada, si uno queda en esa condición de ser pasivo, estas neoplasias pueden evolucionar a carcinomas, y los carcinomas son altamente metastásicos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito del papiloma ya en su momento, pero este paciente tuvo eutanasia precisamente porque había presencia de papilomas orales, sin conocer que había ya involucramiento o metástasis hacia el tracto intestinal, como el esófago. En este caso, pues presento un gato también que tenía disfagia, no quería comer. Em, Parte de las quejas del tutor era que había mucho tealismo, eventualmente había sangrado y halitosis, ¿verdad? La halitosis era bien marcada. Cuando escanea al paciente bajo anestesia, se logra evidenciar que es una neoplasia que está en la base de la lengua, que es bilateral, y esta neoplasia contaminada, ulcerada, expuesta, se hace estudio por citología confirmando un carcinoma. Entonces, las neoplasias orales son bastante frecuentes a nivel perro y gato y pues es importante siempre confirmarlas con un diagnóstico. Estaremos hablando de esto más adelante. Entonces, esto también lo hablé un poquito anterior, me voy a saltar esta diapositiva y vamos a entrar a la primera enfermedad, que es la enfermedad periodontal. Como consecuencia puede tener fístula oronasal y también vamos a hablar un poquito del absceso periapical. Recordando siempre que el diente tiene estructuras, ¿verdad? Y estas estructuras
Macroscópicamente podemos reconocer a la corona y hablar que siempre las raíces están insertas en el hueso alveolar, alveolo, y estas estructuras del diente están adheridas a, al alveolo a través del ligamento periodontal, el cemento, ¿verdad? Que son dos estructuras bien importantes. Tenemos también a la gingiva que sostiene al diente a su alveolo. ¿Por qué menciono estas estructuras? Porque vamos a ver que cuando hablemos de enfermedad periodontal, estas se pierden. Se pierden al punto de que exponen al diente a que se presente la raíz, a que sea una fuente fácil de entrada de bacterias. Entonces vamos a ir hablando de esto despacio. A diferencia del gato, verá que en el gato puede que no se presente tan drástico como en el perro. En el gato afecta más a la gingiva, pero puede generar más signología. Es más fuerte la signología, porque el gato generalmente tiene mucho dolor. Generalmente, pues, la enfermedad periodontal, usted la va a diagnosticar en pacientes por encima de los 5 años de edad. Esto va a depender mucho de la mandíbula del paciente, la anatomía del mismo, del tipo de dieta del paciente. Generalmente usted va a apreciar esta enfermedad más común en aquellos pacientes de talla mediana pequeña y ciertas razas, por ejemplo, el chihuahua, el caniche, el schnauzer. Este tipo de pacientes es bastante frecuente la presencia de esta enfermedad. La hago ver porque generalmente es algo que se subestima. Los tutores no le toman en cuenta hasta que el mal olor es bastante evidente o hasta que el paciente deja de comer, es un motivo de consulta. Pero cuando las consultas se vuelven, por ejemplo, preventivas, uno empieza a detectar ciertos grados de la enfermedad. Y es ahí en donde uno tiende a evitar llegar a los cuadros más complicados que incluso pueden llegar a necesitar extracciones o en el peor de los casos, corregir fístulas oronasales. Bien, entonces, esta enfermedad tiene etapas. La primera etapa, o más bien dicho, una de las primeras etapas que esta enfermedad puede tener es la formación de la placa. Cuando nosotros hablemos de enfermedad periodontal, es importante recordar que el microbioma de la boca es principalmente a base de bacterias gram positivas aerobias. Ahorita pues estamos nosotros hablando, nuestra boca tiene bacterias. Las bocas de los perros y los gatos tienen bacterias benéficas, saprófitas. De nuevo, generalmente a base de gram positivas aerobias. Es bastante frecuente entonces que este tipo de bacterias tengan implicaciones en salud. Ayudan a mantener el ambiente apropiado, ayudan a que la saliva también pueda formar cierta degradación del alimento y entre otras funciones que evitan la llegada de agentes que puedan contaminar a la boca. Cuando este microbioma se altera, se va a alterar principalmente porque recuérdense que si no existe el hábito de la limpieza en nuestros pacientes, empezará a generar placa. Y esta placa es una película, un biofilm, que se adhiere a la superficie del diente y que no vemos. Y generalmente esta placa uno la puede remover a través de maniobras como el cepillado dental. Si esta placa persiste, tiende a adherir alimento, sustratos de saliva y en algunas ocasiones el pH cambia. Y cuando este pH bucal cambia, tiende a generar atracción de otras bacterias. Aquí es en donde el microbioma oral cambia de ser gram positivo aerobio a gram negativo anaerobio. Y en estas condiciones, la presencia de bacterias gram negativas anaerobias con el cambio del pH ya empiezan entonces a generar más adherencia de placa, al punto que esta placa ya se vuelve un sarro, o en este caso un detrito. Y este detrito, conforme va pasando el tiempo, se va haciendo cada vez más duro, más adherido y puede llegar a generar gingivitis.
Esta gingivitis no es más que la inflamación de la gingiva. Toda la gingiva tiende a inflamarse y en el peor de los casos, esta gingiva migra. Cuando migra quiere decir que se pierde y se eleva, generando entonces la enfermedad periodontal y que en este caso inicia con una periodontitis. Y la periodontitis significa que hay involucramiento de la gingiva, hay involucramiento del cemento, del ligamento periodontal y que tiende entonces a que estas estructuras se afecten y se pierdan, produciendo al final enfermedad periodontal. Entonces, a manera de resumen, empieza con una placa, sigue la gingivitis, que es inflamación de la gingiva, periodontitis, que ya perdemos estructuras del diente y la gingiva, y por último la enfermedad periodontal. Esta diapositiva es una imagen que ya les he compartido en su unidad virtual, ¿verdad? Y que resumen entonces el estado normal de una boca en el cual usted puede encontrar bacterias benéficas y un pH normal. En este caso, pues el microbioma puede ser a base de Actinomyces, Streptococcus, Neisseриas, que son bacterias benéficas. Conforme en esta condición vemos que existe la adherencia de placa, el cambio de pH, no hay una limpieza manual, empieza entonces a generarse el dominio de bacterias no comunes, o más bien dicho, existe una disbiosis, una transición de bacterias benéficas a bacterias malignas. Este cambio del microbioma es principalmente mediado por bacterias como el Porphyromonas gulae, que de hecho esta bacteria Porphyromonas gulae es la principal bacteria que causa muchos de los problemas a nivel bucal del perro y el gato, ¿verdad? Entonces, tómala en cuenta, ¿verdad? Porque es clave esta bacteria para poder llevar a cabo todo lo que es la fisiopatología de esta enfermedad. Parte de estas cuestiones de la boca no quedan solamente en una enfermedad bucal. De manera anecdótica, y hay reportes también, estas bacterias pueden migrar. Cuando estas bacterias logran cruzar esa barrera que existe a nivel bucal y logran llegar al hueso, logran llegar al manto sanguíneo, pueden tener una distribución hematógena. Y esta distribución hematógena puede distribuir estas bacterias a otros sitios. Por lo tanto, un paciente con una boca enferma puede tener alteraciones cardíacas, puede generar miocarditis, puede generar también enfermedad glomerular, enfermedad renal, o también puede llegar a generar alguna distribución, alguna alteración hepática. Por lo tanto, tomar en cuenta que la boca puede ser una fuente de contaminación a otros sistemas. Hay reportes también anecdóticos en el cual pues, se ha visto, por ejemplo, patologías medulares, neurológicas, principalmente de la columna vertebral, que pueden tener como factor común la boca. Entonces, menciono, son reportes que se han dado de enfermedades em, medulares, enfermedades de la columna vertebral, que han tenido como factor común la boca. Entonces, por esa razón, es importante no subestimar la verdad. Y en su momento hacer la recomendación del manejo preventivo o pues si ya está avanzado, curativo. ¿Alguna duda hasta donde vamos por acá, jóvenes, señoritas? ¿Algún comentario? Ok. Doctor, yo tengo una consulta. Me perdí un poquito de cómo es que puede llegar a afectar los riñones de esta enfermedad periodontal. No se preocupe, con mucho gusto. De nuevo, una vez tenemos bacterias que no son parte del microbioma, bacterias patógenas, estas pueden llegar al manto sanguíneo a través del hueso y llegada por los vasos sanguíneos cercanos que están irrigando a la mandíbula, vía hematógena.
Una vez estas bacterias vía hematógena están en el torrente, pueden distribuirse a cualquier sitio. Puede predominar el corazón, ¿verdad? Aquí puede instaurarse teóricamente a nivel de las valvas, generando miocarditis. Entonces, estos pacientes en alguna forma, la clínica de estos pacientes con miocarditis puede llegar a ser soplos, por ejemplo. Cuando lo hacen a nivel renal, igual, lo hacen vía hematógena, pueden llegar a generar lesión glomerular. Recuérdese que cuando hablamos de riñón, el filtro del riñón es el glomérulo y el glomérulo filtra grandes cantidades de sangre. Entonces, estas bacterias que han llegado de la boca al glomérulo pueden llegar a lesionar al glomérulo y generar entonces enfermedad glomerular o empeorarlo a enfermedad renal. Y lo mismo puede suceder a nivel hepático, a nivel pulmonar, a nivel medular, ¿verdad? Y hay también teorías de que estas bacterias, por la constante dilución por la saliva, pueden llegar a generar también ciertos grados de gastritis. Entonces también pueden llegar a afectar el sistema gastroentérico como tal. Nos dice en el chat el compañero Juan Morales que hay una leyenda urbana, dice que los huesos pueden limpiar los dientes. ¿Es verdad? No tenga pena, Juan, estamos a la hora. Bueno, fíjense que esto también es anecdótico, en el sentido de que la parte mecánica de estar mascando estimula la limpieza. De hecho, pues hay empresas que lo promocionan como tal, ¿verdad? Ahora bien, literatura que sustente esto no hay, ¿verdad? Esto es más que todo, como dice el compañero, una cuestión anecdótica. Por costumbre se recomienda, ¿verdad? Pero no existe información puntual que diga que sí se puede emplear para limpieza dental. Esto es algo importante porque ya tomando en cuenta la duda del compañero, cuando usted tiene un paciente con una condición ya como, vamos a ver la foto anterior, como estas, ¿verdad? Difícilmente, o más bien dicho, imposible. Uno con estas maniobras mecánicas va a lograr eliminar todo este detrito. Este es un cemento que se adhiere a la superficie del diente y esto necesita em, piezas eléctricas a través de ultrasonido para poder quebrar este material y exponer entonces a la superficie del diente. Nos dice José Eduardo Mejía, el acúmulo de complejos también, sí, exactamente eso es parte de la fisiopatología, José Eduardo, que no había tocado todavía, pero esto venía en el siguiente video. Eh, Obviamente esta enfermedad, cuando está presente, va a generar inflamación. Va a inflamar a los sitios cercanos a la gingiva y esta inflamación tiende a producir liberación de leucinas. Va a producir liberación de factores inflamatorios. Entonces esto puede generar también la formación de complejos inmunes. Y que de hecho, pues estos complejos inmunes también pueden llegar a provocar lesiones, principalmente en donde hay microcapilares, ¿verdad? También es parte del fundamento que puede provocar lesión renal. Gracias por el recordatorio, José Eduardo. Así puede llegar a provocar complejos inmunes. Tengo la mano levantada de Gabriel. Y hola, doctor. Yo tenía una duda. Si hay gram negativas ya en la boca, ¿podría por aspiración causar una neumonía también esto? Es una buena pregunta. Puede ser, ¿verdad? Puede ser que la cause, aunque también recordemos que el tracto respiratorio también tiene su microbioma y que en cierta manera, pues este microbioma puede paliar en cierto grado esta cantidad. Pero ahora, si, por ejemplo, esa pregunta es buena porque pensemos en este caso. Usted está realizando limpieza dental, ¿verdad? Usted viene y dice, bueno, voy a limpiarle la boca a este paciente y lo voy a programar, por ejemplo, el día de mañana. Hagamos de caso que yo no tome en cuenta que
manejé antibiótico previo. Yo a mi paciente no le coloco tubo traqueal. Hago la limpieza dental sin estas barreras. Esta movilización de material, de sarro, de placa, si el paciente la llega a aspirar, en ese caso sí hay una entrada directa al árbol bronquial. Esa solución que usted está produciendo al momento de limpiar el diente, por ejemplo, con una pieza eléctrica, esa sustancia puede aspirarse, ese material puede aspirarse y esa sí puede ser una fuente de contaminación. Pero solo porque sí, no se produce, ¿verdad? Si no todos los pacientes que llegan a consulta tendrían alguna patología pulmonar. Pero si fuera por aspiración, en ese caso sí. Gracias por la pregunta. Voy a dejar de compartir porque no activé el sonido. Lo voy a volver a hacer para que podamos ver esta animación. Y por favor me confirman en el chat si logran tener audio del video. The normal mouth, with its nice white teeth and pink gums, becomes vulnerable when food particles and bacteria start forming a film called plaque. If plaque isn't brushed away, it leads to calculus or tartar, a hardening or calcification of the bacteria. Tartar travels under the gum and leads to gingivitis, causing bleeding, swelling, and mouth odor. In the periodontitis stage, the supporting tooth structure, including bone, gingiva, and ligament, are destroyed. Without this structure, the pet is in pain and in danger of tooth loss. This can cause health problems throughout the entire body. At this stage, your veterinarian needs to start extracting teeth. What's more, the bacteria and toxins that have been circulating throughout the pet's body now have the potential of damaging the heart, liver, and kidneys. Serious infection and illness are likely if the pet's oral health is not properly addressed. You can help your pet avoid this fate by providing daily home care and a professional cleaning twice a year. Muy bien. Entonces, a manera de resumen, en esta pequeña información nos describe puntualmente cómo es que se genera entonces esa placa, se adhieren las bacterias, estas bacterias viajan vía hematógena y logran llegar hacia sistemas obviamente irrigados, ¿verdad? Y las consecuencias de que la enfermedad periodontal provoque pérdida de estas estructuras dentales, exponiendo a la raíz y evitando, o más bien dicho, siendo de manera irreversible esta condición. El gato, a diferencia del perro, puede presentar la enfermedad de distinta manera. Si bien puede haber presencia de placa o sarro o este material adherido al diente del gato, el gato se manifiesta más con gingivoestomatitis. Esto quiere decir que hay inflamación de la gingiva. La gingiva puede ulcerarse, puede erosionarse. Y esto puede ser una condición parcial o total. El gato por lo general deja de comer, hay mucho tealismo y predomina el mal olor. Un gato con gingivoestomatitis por enfermedad periodontal muchas de las veces va a parar en extracciones y es el tratamiento gol estándar para el gato. De aquí en adelante, cuando yo creo que ya lo hablé con ustedes en infecciosas, ¿verdad? Pero cuando mencionemos gol estándar, es el tratamiento o prueba ideal para obviamente hacer un diagnóstico o para tratar una patología. Entonces, de nuevo, en el caso del felino, el tratamiento gol estándar es la extracción parcial o total. Y vamos a hablar un poquito del manejo del gato en un par de diapositivas. Esta enfermedad tiene grados. Vamos del grado 1 al grado 4. Vamos viendo que en una boca normal pues no hay presencia de sarro. Un grado 1 puede tener cierta inflamación de las encías porque hay un grado bajo de placa, ¿verdad? Aquí podríamos decir que no hay, en este caso, resorción gingival, no hay pérdida de estructuras, al igual que en un grado 2. Grado 1, grado 2, pues nos recomiendan un cepillado, una limpieza profunda. Generalmente, como lo recomienda el video, de 1
de 1 a 2 veces al año. En el grado 3, grado 4, pues ya tenemos cierto involucramiento gingival. Puede haber elevación de gingiva, puede haber resorción gingival, incluso puede haber, en este caso, exposición de raíces. Generalmente grado 3, grado 4 son grados que ameritarían extracciones o en este caso también manejo quirúrgico como colgajos, ¿verdad? Que son parte del tratamiento cuando se remueven piezas que tienen, o más bien dicho, raíces como molares premolares. Entonces, conforme va avanzando el grado, de esa manera se va instaurando el tratamiento. Consecuencias clínicas. Entonces, fíjense en esta boca de este paciente. A este paciente yo no le voy a recomendar un cepillado, tampoco le voy a recomendar limpiezas manuales. Estos pacientes, muy posiblemente, cuando este material se elimine, voy a encontrar alteraciones y una de estas comunes son las fístulas oronasales. La fístula oronasal se caracteriza porque hay comunicación de la boca hacia la cavidad nasal. Este paciente en particular, al llegar a la consulta, pues en consultas previas, sí tenía cierta descarga nasal. En algunas ocasiones era mucoso, llegó a ser purulento, incluso sanguinolento. Consejo, siempre que tengan un paciente con secreción nasal, mírenle la boca. O sea, puede ser que ahí esté la causa del por qué estos pacientes tengan esta condición. Esos pacientes, una vez la boca limpia, más bien dicho, la remoción de todo este material, ya puede usted evidenciar qué hay debajo realmente. Aquí usted puede apreciar que hay pérdida del sustento dental, ¿verdad? Aquí se pierde la adherencia al ligamento periodontal, el cemento. Miren cómo se exponen estas piezas y sus raíces. Definitivamente estas piezas hay que extraerlas, no se pueden dejar así. Si se llegaran a dejar, pueden fracturarse. Y al fracturarse, pueden ser entrada de bacterias hacia la pulpa dentaria, nervio, y llegar a generar osteomielitis. Esa es una consecuencia también derivada de una enfermedad periodontal. Una osteomielitis en mandíbula puede producir fracturas patológicas, que son estas. Y les voy a poner un ejemplo que vino aquí al hospital. Viene un paciente a consulta con una boca mal cuidada, ¿verdad? La consulta era porque el paciente cursaba dolor. Era un chihuahua. Al momento de revisar, no permitía. Indagando ya con la tutora, nos había hecho el comentario, era de que el propietario, el dueño, en ocasiones anteriores trataba de limpiarle la boca, manual. Le abría la boca, le hacía sus limpiezas y que en algún momento, pues, a partir de una limpieza de estas, el paciente ya no se dejó. Bueno, ese paciente tuvo una fractura patológica, precisamente porque la enfermedad periodontal puede producir osteomelitis y esto puede generar fragilidad del hueso. Entonces, mucho cuidado con esas maniobras porque pueden fracturarse. Por eso vamos a ver qué importante en el abordaje de esta enfermedad, las placas. Las radiografías son indispensables para poder evaluar la integridad del hueso y obviamente cómo están esas piezas adheridas al alveolo. Bien, en este paciente, como vemos, existe entonces una comunicación a este nivel de la boca hacia la cavidad nasal. Una fístula oronasal, bien evidente, ¿verdad? Que si usted la deja así, va a ser un foco de infección y téngalo por seguro que en ese sitio habrá paso de alimentos a la cavidad nasal y tendremos entonces complicaciones. Las correcciones de estas condiciones son a través de colgajos mucoperiósticos, ¿verdad? Que no es parte de este curso, ¿verdad? Pero una fístula oronasal debe corregirse como un proceso quirúrgico normal. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de generar em, un, un tejido nuevo, ¿verdad? Es decir, desprender mucosa perióstica para cubrir este defecto. Y en este diagrama pues se ejemplifica cómo es, a manera de resumen,
lo que se hace es desprender del periosto una porción de la mucosa, elevar este colgajo y este colgajo utilizarlo como un parche protector para poder corregir entonces este defecto. Por eso se le conoce como un flap mucoperióstico, porque el objetivo es corregir el defecto que se está produciendo. Y lo mismo se hace cuando usted, por ejemplo, quita una pieza que tiene una raíz profunda. Por favor, si uno hace extracciones, evitar dejar el agujero, porque puede introducirse alimento y de nuevo puede ser un foco de infección para llegar al hueso. Tampoco es correcto, si yo tengo, por ejemplo, el agujero, solamente colocarle puntos al agujero. Téngalo por seguro que eso va a fracasar y se va a aperturar ese, esa cuestión, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a esta condición de enfermedad periodontal? Todavía me falta una parte del tratamiento, pero ¿hay algún comentario o duda al respecto? Ok, vamos bien. Otra cuestión importante en la clínica de las enfermedades bucales con respecto a los dientes son aquellos pacientes que llegan al consultorio con motivos de consulta de crecimientos de tejido a nivel de la cara, caras inflamadas, o también que tenemos em, secreciones que provienen a nivel cerca del ojo. Normalmente estos pacientes acuden al consultorio porque fistuliza algún absceso o ustedes van a apreciar que tienen cierta hinchazón de manera aguda. Es muy importante reconocer, ¿verdad?, de que justo a nivel de los ojos, ¿verdad? Existe también en las arcadas superiores las raíces dentarias de los molares premolares. En pacientes con enfermedad periodontal, estas bacterias pueden ascender hacia las raíces y cuando lo hacen, pueden generar bolsas en las cuales se forman abscesos. Por eso se llaman abscesos periapicales. Vamos a corregir esto, es periapical. Aquí tengo mal el nombre escrito. Lo voy a escribir en el chat. Absceso periapical. Ese es el nombre correcto. Bien, entonces, esta es una condición de nuevo en la cual a nivel de las raíces de los molares premolares puede existir un saco formado con material purulento, derivado de la enfermedad periodontal no tratada. Estos sacos pueden fistulizar o pueden afectar incluso al ojo del cual está afectado el paciente, generando entonces fistulización. La corrección de esta condición amerita el uso de antibióticos, antiinflamatorios, manejo del dolor y, por supuesto, la corrección definitiva es quitar la pieza lastimada. Entonces, amerita extracciones para corregir este defecto. Bien, entonces de nuevo, efectos sistémicos, como ya lo habíamos visto, puede producir enfermedad cardíaca como miocarditis, enfermedad valvular, discospondilitis o enfermedad renal. Muy bien, diagnóstico. Primero el diagnóstico, pues como ya bien lo pudimos apreciar, generalmente es visual. A través de su examen general, usted abre la boca, aprecia entonces el grado de la enfermedad periodontal. En el caso de algunos pacientes ameritarían el uso de radiografías de boca para poder evidenciar qué tan lesionado está el hueso y qué tan perdida está la estructura alveolar del paciente, ¿verdad? Puede encontrar también diversos grados de gingivitis y periodontitis, que es parte de los hallazgos que tienen estos pacientes. Realmente no es un diagnóstico tan em, elaborado, ¿verdad? Radiografías de boca y el examen general. Ahora bien, fíjense pues, cuando hablemos de tratamientos, vamos a hablar de opciones.
No quiere decir que todo lo que les plasmo en la pantalla es lo que vamos a utilizar. Es bien importante que cuando usted necesite tratar a un paciente de estos, póngase a pensar en la pregunta que hizo el compañero. Es con respecto a la movilización de bacterias. Es una buena práctica cuando se hacen limpiezas dentales dar tratamiento previo, al menos unas 48 horas antes del procedimiento. Maneje antibiótico, maneje dolor, porque al momento de tratar a su paciente, por ejemplo, con una limpieza dental, hay movilización de bacterias y lo que uno busca es que esa carga bacteriana disminuya. Entonces, ¿qué antibióticos están orientados hacia este tipo de bacterias gram negativas anaerobias? Tenemos clindamicina. Fíjese, pues, si usted, por ejemplo, va a utilizar antibióticos como monoterapias, lo puede hacer a base de clindamicina, a dosis de 11 miligramos por kilo cada 12 horas. Generalmente lo dejamos por una semana. También usted podría utilizar metronidazol. El metronidazol tiene actividad en contra de gram negativas anaerobias. También tiene actividad contra protozoos y contra ciertas bacterias del tracto intestinal. Pero en este caso, el objetivo son bacterias bucales. Por lo tanto, también podría considerar el uso de metronidazol a dosis de 10 a 30 miligramos kilo. Y fíjense, pues, comercialmente existe un medicamento que combina metronidazol con espiramicina, que se llama Stomorgil. Entonces, si no es posible adquirir el Stomorgil, o hay otro similar que se llama antibiótico bucal, usted puede instalar terapias aisladas de uso humano, ya que es normalmente lo que hacemos en la mayoría de veces. Por eso les pongo estas opciones, porque no siempre uno tiene disponible Stomorgil. También podría usted utilizar en ciertos casos amoxiclavulánico, pero no es el de primera elección. El de primera elección en este caso podría ser clindamicina o metronidazol. Amoxiclavulánico es una opción también, ¿verdad? Pero de nuevo no es de primera elección. Cuando usted necesita trabajar cirugía bucal, porque la enfermedad avanzó, generó fístula, ¿verdad? O va a hacer alguna extracción que amerita, por ejemplo, un colgajo, considere usar antibioterapia intravenosa, transoperatoria. Acá usted ya puede instaurar una antibioterapia un poco más amplia. Por ejemplo, usted puede usar penicilina, será una ampicilina con algún inhibidor de las beta-lactamasas. ¿Esto qué quiere decir? Que son antibióticos que tienen adherida una sustancia que va a evitar que estas bacterias produzcan lactamasas. ¿Y qué son las lactamasas? Son productos de las bacterias que generan degradación de antibióticos y que por esta razón hay ciertos antibióticos que se destruyen frente a estas lactamasas producidas por bacterias. En este caso, los inhibidores de beta-lactamasas tienen esa función, no ser atacada por ellas y destruir a esas bacterias. Por lo tanto, el ácido clavulánico y el sulbactam son inhibidores de las beta-lactamasas, ¿verdad? Por eso se añaden a estos antibióticos. Pueden utilizarse entonces en estas condiciones. Ampisulbactam se puede usar como preoperatorio. Entonces, usted ya preparó a su paciente, lo está anestesiando. Durante esa preparación, pues usted coloca el antibiótico previo al proceso a la dosis de 22 miligramos kilo. En todo caso, no cuenta con ampisulbactam, podríamos cambiarlo a cefazolina. La cuestión con la cefazolina es que se emplea preoperatorio y transoperatorio. Y la recomendación es utilizar la dosis de 20 miligramos por kilo y repetirla cada 4 horas de ser necesario. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la gama de antibióticos que usted puede seleccionar para poder tratar a su paciente de manera profiláctica, preventiva y tanto con el postoperatorio, o en este caso, el postproceso, ¿verdad?
¿Tienen alguna duda con esta cuestión? ¿Con esta parte de antibióticos? Adelante, Miguel. Sí, doctor, gracias. Con la pregunta de la cefazolina, dice repetir cada 4 horas. ¿Por cuántas dosis recomendaría usted o cuántas veces repetir la administración de la cefazolina de manera mínima después del procedimiento? Buena pregunta. Eso va a depender mucho de cuánto tarde su proceso. Si, por ejemplo, usted tiene, pongámosle así, que hacer dos extracciones y debe hacer, por ejemplo, la corrección de una fístula oronasal, eso le va a conllevar a usted prolongarse un poco en su proceso. Entonces, la recomendación del uso de la cefazolina es previo al proceso, durante el proceso y generalmente, ¿verdad? Generalmente, después del proceso ya no se utiliza. Es más que todo pre y trans. Entonces, durante ese tiempo es la recomendación que usted puede usar cefazolina. Si usted necesita mantener, por ejemplo, un antibiótico de la misma familia, hagamos el ejemplo que usted trabajó un gato, usted podría considerar el uso de una cefalosporina de la misma familia. Y en este caso podemos usar cefovecin. El cefovecin, pues es un antibiótico de larga acción y que puede colocarse ya para la recuperación de su paciente. ¿Por qué razón? Porque ese periodo largo del antibiótico le va a ayudar a usted a que al paciente no lo tenga que estar medicando cada 12 vía oral, sobre todo un gato, ¿verdad? Entonces, cayendo a su pregunta, lo podemos usar tanto pre como trans. Ya para el post-OP, ya sea que usted lo maneje con alguna sustancia similar de la misma familia, oral, o como les compartí el ejemplo, el uso del cefovecin en el gato, que es un antibiótico de larga acción. No lo coloco por acá, pero se los voy a hacer llegar en el material que les voy a cargar. No sé si resolví su duda. Sí, gracias, doc. Ok, con mucho gusto. Tengo levantada la mano de Chafín, no sé si pronuncio correcto su nombre. Sí, yo tengo una consulta, doctor, que yo he escuchado que dicen que los abscesos apicales en conejos, una vez tratados, regresan otra vez, pero también he escuchado que dicen que el metronidazol limpiado ayuda a que no regresen. No sé qué tan verídico es eso. Bueno, tal vez sí me salgo un poquito de la parte medular, ¿verdad? De mi curso, que son perros y gatos. Yo le podría hablar en mi experiencia y lo que tengo de base literal, perro y gato. Desconozco en el conejo. Entonces prefiero serle sincero a darle una respuesta incorrecta, ¿verdad? No, no tengo conocimiento con el conejo. Gracias. Con gusto. Dice Natalie Barrera, ¿la cefazolina también es inhibidor de la beta-lactamasa? No, en este caso no. Generalmente los inhibidores de beta-lactamasa son a base de ácido clavulánico o sulbactam, o por ejemplo los penem, merepenem, imipenem, todos esos antibióticos sí son inhibidores de las beta-lactamasas. Ok, con gusto. José Eduardo Mejía. Sí, doctor. Una pregunta. ¿Los abscesos periapicales están relacionados con los senos maxilares? No, están relacionados más que todo con la anatomía del cráneo del paciente. Es más común que se dé, por ejemplo, en pacientes braquicefálicos o de hocico corto y clave, esencial o un factor predisponente, enfermedad periodontal. ¿Verdad? Entonces, esos son los factores que predisponen a los abscesos periapicales, no en sí los senos del paciente. Ok, gracias. Ok, con gusto. Nos dice Juan, si tuviera disponible el antibiótico necesario, ¿cuáles utilizaría como tratamiento gol estándar? Bueno, buena pregunta, muy buena pregunta. Generalmente, cuando vamos a hacer terapia preventiva, si por ejemplo, em, eso también depende mucho del tutor, ¿verdad? Ustedes, pero si el tutor tiene esa facilidad de poder adquirir estomorgil,
yo inicio con estomorgil. O sea, les prescribo metronidazol con espiramicina. El estomorgil tiene la ventaja que se medica en base al peso. Hay estomorgil 10, estomorgil 20. ¿Eso qué quiere decir? Se da una tableta por cada 10 kilos o por cada 20 kilos. Y de esa forma se ajusta si el paciente está en el intermedio del peso. Ahora bien, si yo no cuento o el tutor no tiene disponibilidad de comprar estomorgil, yo prefiero empezar con clindamicina. Este es el antibiótico que yo prefiero utilizar de primero. En segundo caso, emplearía metronidazol. Y en tercer caso, amoxiclavulánico. Justo en ese orden que lo tengo plasmado, es en el orden que prefiero utilizarlo por el espectro de acción que tiene el antibiótico. Clinda, metronidazol, amoxiclavulánico. No sé si respondo su duda, Juan. Sí, Doc, sí la responde. Ok, perfecto. Muy bien. Tengo ahorita las 7:59. El día de hoy tenemos 2 horas de clase. Voy a resolver esta duda y después de la duda, si gustan, tomamos 5 minutos para tomar agua, ir al baño o alguna actividad que tengan que hacer por ahí. ¿De acuerdo? Adelante, Gabriel. Yo tengo la duda con lo que estaba comentando de la clindamicina como el- como la alternativa de Stonewall. Como la periodontitis o la enfermedad periodontal son más que todo bacterias gram positivas, gram negativas, perdón, la clindamicina no afecta primariamente las gram positivas. Fíjese que la clinda sí tiene espectro en contra de gram negativos, anaerobios. De acuerdo a mi teoría, sí lo tiene. De hecho, se puede usar también en abscesos, en piel, ¿verdad? Por ejemplo. Pero sí tiene actividad contra gram negativos anaerobios. Entonces, estos tres tienen esta actividad para este espectro de bacterias. Dice Dulce Ah, ok. Juárez. Es que Ajá. disculpe, Sí, doctor, sí, sí. es que nos habían enseñado en Pharma ahorita de que el mecanismo y el espectro era de gram positivos aerobios y anaerobios y protozoarios como y otros como toxoplasma y neospora. Por eso la duda. Bueno, déjeme siempre revisar porque como le menciono, yo tengo la teoría de que sí afecta a gram negativos, anaerobios. Gracias, doctor. ¿Ok? Dice Dulce, si un paciente tiene complicaciones sistémicas causadas por periodontitis y no es apto para cirugía, pero necesita, ¿cómo se trata? Ok, cuando hablamos de complicaciones sistémicas, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de una endocarditis. Las endocarditis tienen signos y muchas veces estos pacientes pueden llegar a tener soplos, ¿verdad? Si yo determino, por ejemplo, que este soplo es de origen adquirido, ¿qué quiere decir esto? Que es una condición valvular, porque es una patología valvular, existe tratamiento, estabilizo a mi paciente, ¿de acuerdo? Ahora bien, si mi paciente tiene, por ejemplo, enfermedad renal, lesión renal, debo corregir esto, porque recuérdense que cualquier anestesia tiene implicaciones cardíacas o tiene implicaciones renales. Por lo tanto, puedo agravar la condición de mi paciente. Tal vez yendo puntualmente a su pregunta, si yo detecto que estos pacientes tienen alguna condición que no son aptos, debo corregir eso previo. Hablemos, por ejemplo, de un cardiópata. Si tuviera, por ejemplo, necesidad de darle medicamento, ya sea que lo medique con antihipertensivos, lo medico con inotrópicos positivos. Si fuera renal, por ejemplo, le manejo obviamente la protección renal. Paciente le mejoro, por ejemplo, si tiene hipertensión o tiene enfermedad glomerular, le mejoro la enfermedad glomerular y así, ¿verdad? Voy corrigiendo cada condición que pueda ser un factor de riesgo o un factor mórbido para ese paciente durante la anestesia. Pero sí, yendo a su pregunta, Dulce,
hay que corregir en base a la alteración que tiene el paciente. Muy bien. Tengo las 8:02. Si gustan, damos un descanso de 5 minutos. Entonces, a las 8:08, por favor, a las 8:08 vamos a estar ya de regreso con la clase.
Bueno, estamos de regreso. Estaba revisando la duda del compañero sobre la clindamicina. Y fíjense que sí tiene actividad porque está indicado para uso en abscesos, abscesos dentales, y está recomendado para osteomielitis también. Y recordemos que los abscesos son anaerobios, ¿verdad? Eran negativos en su mayoría. Entonces, solo para tal vez ampliar un poquito esa información, ¿verdad? A veces depende mucho también de las fuentes consultadas. Eso no quiere decir que uno contradiga lo que dice su profesor, ni al contrario, ¿verdad? Solamente es ampliar criterios de uso y poder tener otro punto de vista. Muy bien. Es importante, es imperativo que estos pacientes tengan manejo del dolor. Idealmente sea un manejo del dolor multimodal. Cuando hago la observación de multimodal, no tenga pena, con gusto. Yo creo que eso es lo bonito de integrarnos, ¿verdad? Ustedes, los puntos de vista que cada quien tiene con el manejo de pacientes, fuentes literarias, ¿verdad? Y la apertura siempre a no cerrarse uno en que lo que uno dice es así, sino consultarlo, ¿verdad? Entonces, mi trabajo también como docente es consultarlo, evaluarlo, en este caso también confirmar, ¿verdad? La información. Gracias, Gabriel. Hablábamos entonces del manejo analgésico. Miren, estos pacientes idealmente debemos de buscar bloquear el dolor por distintas vías. Recordemos de que esta es una condición crónica. La condición crónica puede activar mecanismos del dolor crónico. ¿Eso qué quiere decir? Recuérdense que el dolor se puede activar de manera local. Por ejemplo, yo toco algo que está caliente, percibo el dolor y me retiro. Pero también existe el dolor crónico. Se activan otros mecanismos. Y por esa razón, pues yo busco la manera de que esos pacientes, todas estas activaciones del dolor se puedan cubrir. Los AINES son clásicos para manejo del dolor. Tal vez algunas observaciones que les voy a recomendar o hacer son con respecto al uso de los medicamentos. En el caso del meloxicam, se recomienda mucho usarlo en gatos. Es por la practicidad y porque es una molécula más segura para el gato. También se puede utilizar en perros, ¿verdad? Pero en perros también es recomendado usar el carprofeno. De hecho, el carprofeno y el meloxicam, pues son fármacos que actúan muy similar. Son antiinflamatorios. Entonces proveen cese del dolor, digámoslo así, a través de la inflamación. Frenan la inflamación. En este caso, pues tanto meloxicam, carprofeno como ketoprofeno son AINES que tienen cierta selectividad por la ciclooxigenasa 2. Si ustedes recuerdan eso de su farma anterior, la ciclooxigenasa 2 está involucrada en el dolor. Por lo tanto, la teoría dice que van directamente al dolor, pero sí tienen cierta predilección por la COX-1. Por lo tanto, si yo abuso del uso de estos fármacos, puedo llegar a causar alguna alteración mediada por la COX-1. Por ejemplo, molestias estomacales, úlceras, náuseas, vómitos, etcétera, ¿verdad? Por esa razón, siempre tener cuidado con las dosis y tener cuidado con el tiempo de uso. Con respecto a los AINES, hay criterios en uso de no usarlos, por ejemplo, más de 5 días en gatos o más de 8 días en perros. Sobre todo estos AINES que tienden a ser selectivos, ciclooxigenasa 2, en teoría, ¿verdad? Pero también, como repito, tienen actividad contra la 1. Ahora bien, existe actualmente otros fármacos que son la familia de los coxib. Un ejemplo, el firocoxib, deracoxib, rabecoxib. Estos fármacos teóricamente son selectivos exclusivos de la COX-2. Entonces, el uso de estos no está limitado por alguna contraindicación por afectar a la COX-1. Entonces son más seguros, ¿verdad? Actualmente ya hay en nuestro medio para uso veterinario y de uso humano pues ya se comercializan ya desde hace pues bastante tiempo, ¿verdad? Con respecto al meloxicam, las dosis a utilizar van de 0,2 miligramos por kilo al día a 0,1 miligramo kilo.
Yo les voy a hacer un documento para lo que es la terapia. Ya les voy a adjuntar la terapia por aparte para que tengan dosis y que pues tengan ese como una guía, más que todo, ¿verdad? Una guía. Pero voy a anotarle la dosis del meloxicam que se emplea generalmente para perros y gatos. En el caso del meloxicam, 0.2 miligramo kilo cada 24. Del carprofeno puede ir desde 2 hasta 4 miligramos. Incluso hay un criterio de usar hasta 4.4 miligramos kilo, ¿verdad? Ustedes, cada 12 a 24. Ketoprofeno, pues son 2 miligramos kilo. Perdón que se los paso por el chat, ya se los voy a pasar en un documento por aparte, ¿de acuerdo? Cada 24. Y los Coxib, pues va a depender qué Coxib se utilice, ¿verdad? Entonces les comparto los que más se emplean: Meloxi, carprofeno, ketoprofeno. Si debemos emplear, por ejemplo, pregabalina, gabapentina, que estos realmente no son utilizados como, bueno, se emplean como analgésicos, pero tienen otra modalidad, ¿verdad? Estos tipos de fármacos complementan otras vías del dolor. En el caso del gato, se prefiere usar pregabalina y por el peso, por el tamaño, al perro le queda bien gabapentina. Ahí les coloco las dosis a utilizar. Estas sí se pueden ampliar un poquito más de la semana, ¿verdad? Puede incluso darlo hasta 2 semanas. Y en el caso del tramadol, también puede ser un coadyuvante oral. Acuérdense que el tramadol, por su mecanismo de acción, requiere de tiempo para ser metabolizado y poder generar esos metabolitos activos para poder proveer analgesia en ciertos receptores, ¿verdad? Entonces no es un analgésico puro, es decir, tiene ciertas vías del dolor que va a bloquear. Entonces se pueden combinar. Tal vez alguna observación que hago aquí nada más: tramadol, empléelo con mucha precaución. Las dosis, pues por lo general que usamos son de 4 miligramos por kilo cada 12 horas. Tenga mucho cuidado con él porque una de las cuestiones adversas es que puede provocar constipación. Si usted lo emplea de manera abierta, por ejemplo, por tiempo indefinido, mucho tiempo, consecuencias son que se constipen los pacientes. ¿De acuerdo? Esteroides. Mucho cuidado con esto, porque si bien pues usted va a procurar manejar el dolor, trate la manera, no se recomienda que usted combine esteroides con AINES. A ver, ¿alguien puede decirme por qué? ¿Por qué no recomiendan combinar esteroide con AINES? porque puede causar úlceras gástricas y erosiones. Ok, perfecto. Recuérdense que el esteroide, su mecanismo de acción está desde la fosfolipasa, es decir, en la cascada del dolor, la cascada de la liberación de las sustancias algógenas, el esteroide actúa en el precursor. Por lo tanto, bloquea todos estos caminos de las COX. Y si los estamos añadiendo con un analgésico, puede exacerbar esa respuesta. Tal vez la fundamentación aquí está en que tanto el esteroide como ciertos AINES, ¿sí?, tienden a inhibir la producción de moco protector a nivel de la célula superficial en el estómago. Y recuérdese usted que en su fisiología de la secreción, cuando se secreta ácido clorhídrico, al mismo tiempo se secreta moco protector. Estos medicamentos bloquean esa producción de moco protector, desnudando entonces al estómago, haciendo que esa mucosa estomacal esté en contacto directo con el ácido clorhídrico, la pepsina, la gastrina, todas estas enzimas que tienen acciones proteolíticas. Esto es entonces lo que puede llegar a producir úlceras gastroduodenales, la combinación de estos dos medicamentos. Y no solamente la combinación, sino otros medicamentos que tienen esta función a nivel de la célula superficial
de inhibir la producción de moco. Ya en su momento vamos a ir viendo qué otras moléculas pueden causar esta condición. Muy bien, es importante siempre, ¿verdad?, considerar el uso de esteroides para frenar inflamación, sobre todo en gatos. Cuando estamos hablando de la gingivoestomatitis o en la hiperplasia gingival en el gato, sí es importante considerar el uso de esteroides. En el caso del felino, el esteroide de elegir es la prednisolona. ¿Ya les hablaron por qué se prefiere prednisolona en lugar de prednisona? Pregunto, o todavía no. Creo que es por cuestión la predni- prednisolona necesita un, un proceso que los gatos no pueden hacer porque no Oh, tienen la enzima. ok, más o menos se los voy a ampliar. Muy bien, gracias por la observación. Y mire, Doc, antes Dígame. eh, quisiera revisar la dosificación del meloxicam. Mm, dice, yo creo que el punto se le corrió a un lado, no estoy seguro. Ah, perdón, sí es 0,2. Gracias, Juan. Corrijo, es 0,2. Corrijo. Muchas gracias. Miligramos kilo. Para meloxicam. Muchas gracias. Muy bien. Miren, pues, prednisona, prednisolona. En el caso de la prednisona, este fármaco, cuando se da al paciente o, por ejemplo, nosotros lo tomamos, existe el famoso metabolismo de primer paso. ¿Qué significa esto? Que el fármaco se absorbe por intestino, llega al hígado, el hígado a través de sus procesos de generar una molécula más soluble y que sea utilizable por el cuerpo, va a producir entonces un profármaco. Y este profármaco puede llegar a ser la sustancia activa. Entonces, la prednisona necesita de un metabolismo de primer paso para convertirse en prednisolona. En pacientes que tienen compromiso hepático y sobre todo en gatos que tienen dificultad en glucoronidación, ¿verdad?, que es un proceso para llevar a cabo una, una molécula más absorbible, se prefiere el uso de prednisolona en el gato, ¿de acuerdo? Para evitar este metabolismo de primer paso y estamos entonces proveyendo una sustancia activa. Entonces a eso se refiere cuando yo pregunto qué molécula damos. Se prefiere el uso de la prednisolona. Ahora bien, las dosis de prednisolona pueden variar tanto para el perro como para el gato. El gato resiste más a los esteroides, por eso es que tiende a necesitar dosis más altas. Aclaro, la dosis que tengo colocada aquí en pantalla es para el perro, 0,5 miligramos kilo cada 12, antiinflamatorio. En el caso del gato, podemos llegar a de dosis de 2 hasta 4 miligramos kilo, son más altas. ¿Sí? ¿Alguna duda por ahí o alguien pidió la palabra? Ok. Entonces mencionaba, las dosis para el gato son más altas. ¿De acuerdo? Vamos de 2 hasta 4 miligramos por kilo. Ahora bien, en el caso del gato, cuando hablamos de gingivostomatitis o hiperplasia gingival, podemos hacer el uso del esteroide infiltrado. Entonces, en el gato podemos infiltrar hasta 10 miligramos totales. Entonces, ponga atención a esto, son 10 miligramos totales intralesional. O sea, usted puede agarrar la triamcinolona, carga 10 miligramos totales e infiltra eso en la lesión o en el área lesionada del gato. ¿De acuerdo? Entonces, asimismo, pues el estomorgil, como había mencionado, es metronidazol con espiramicina. En algunos casos se recomienda el uso de gel antiplaca post limpieza dental. Y como había mencionado, pues el uso de los analgésicos o más bien antiinflamatorios para proveer analgesia en estos pacientes, que es importante.
Algo que aprendí en un curso que llevé, ¿verdad? Que es importante tomen en cuenta, se los comparto, es que algunas, algunos limpiadores bucales tienen componentes como el xilitol, ¿verdad? El xilitol se ha demostrado que es un componente tóxico para el perro y para el gato. Estos componentes se añaden a estas sustancias limpiadoras, las cuales se agregan al agua de bebida. Por lo tanto, el paciente las bebe a manera de limpiador, ¿verdad? Pero se ha demostrado que este componente xilitol puede llegar a provocar daños tóxicos a nivel hepático. Entonces, solamente tomar en cuenta, ¿verdad? Para el cuidado de nuestros pacientes y obviamente nuestras mascotas. La otra parte del tratamiento, pues el de tartaje, ya es el uso de piezas manuales o el uso de ultrasonido dental para poder llevar a cabo la eliminación de la placa. Entonces recuérdese, ya hablamos de las consecuencias, que es la fístula, el absceso periapical. Ahorita vamos a hablar de cómo eliminar ese detrito, ¿verdad? Ese detrito puede usarse una pieza de ultrasonido. Definitivamente, pues hay que estudiarla un poco más a profundidad. A manera general, les comparto que se emplea para quitar el cálculo. Y hay piezas de mano o hay puntas para eliminar el cálculo como tal. Y hay puntas que se utilizan para limpiar las bolsas, en este caso periodontales, ¿verdad? Mucho cuidado con el ultrasonido dental porque, recuérdese, va a generar movimiento y este movimiento, si esa pieza no está lubricada, si usted no usa agua para enfriar, uno puede quemar el esmalte del diente, provocando entonces quemaduras del esmalte dental. No se recomienda que mientras usted usa esa pieza esté más de 10 segundos sobre la misma superficie. Es importante que esta pieza se utilice en movimientos circulares, ¿verdad? Y una recomendación también es empezar a eliminar el sarro desde las porciones más débiles o más delgaditas y finalizar siempre limpiando las bolsas periodontales de los pacientes. No olvidemos que esta maniobra concluye con el pulido de los dientes, ¿verdad? Para evitar esa superficie abrasiva, rugosa que deja la limpieza dental y sobre todo la placa adherida a la superficie y que si no se pule el diente va a facilitar entonces que más adelante fácilmente vuelva a adherirse bacteria, se forme placa y al poco tiempo se tenga de nuevo un paciente con enfermedad periodontal. En el caso del felino, el felino, a diferencia del canino, va a presentar inflamación gingival. Es más común la gingiva que la presencia de la enfermedad periodontal como tal, ¿verdad? Y se lo conoce como gingivitis hiperplásica en el gato joven, ¿verdad? Y que en este caso se inflama toda la gingiva, amerita el uso de esteroides o la gingivoestomatitis, que ya tiene, de nuevo, inflamación gingival con cierta enfermedad periodontal. En el gato, pues a diferencia del perro, la recomendación o el tratamiento gol estándar es la extracción parcial o total. Aquí sí no hay de otra ustedes. Si el gato tiene gingivoestomatitis, hay que eliminar esas piezas dentales a como dé lugar. Entonces, extracción parcial o total, el uso de antibioterapia también, metroclinamicina, el uso de esteroides para frenar la inflamación y algo importante, en el gato sí puede haber recidiva. Entonces, si existe recidiva, la recomendación es usar esteroides intralesionales hasta 10 miligramos totales o incluso combinar, ¿verdad? Esteroides más un inmunomodulador como la ciclosporina a dosis de 2,5 miligramos kilo cada 12 horas. Entonces, un poquito tanto del perro y el gato. ¿Y alguna duda por acá? ¿O algún aporte por ahí, Sharon, que tenga? Adelante, Miguel Silvestre. ¿Me escucha, Doc? Te escucho claro, Miguel, Sí, gracias. gracias. Con la pregunta, cuando usted menciona que se use la triamcinolona intralesional, pues en el caso, como por ejemplo de la imagen que tiene del gato en la diapositiva, que fue todo el paladar afectado, ¿dónde sería la infiltración
La infiltración de la triamcinolona, ¿en qué parte se aplicaría? Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Ah, claro. El esteroide se va a usar de manera inicial para frenar la inflamación, ¿sí? Si, por ejemplo, su sitio de lesión es aislado, es decir, no es, en este caso es todo el sitio, ¿verdad? No es prudente estar infiltrando en cada sitio. Aquí nos vamos a terapia oral. Aquí sí usamos prednisolona oral, ¿verdad? Porque es mucho sitio a infiltrar. Pero si nuestro sitio es parcial, es un lado pequeño, ahí sí hacemos infiltración de triamcinolona. Y algo bien importante, la triamcinolona se recomienda usarla si ese paciente tiene recidiva. ¿Qué quiere decir esto? Que después de usted haber eliminado las piezas dentales, el paciente tuvo un periodo normal, sanó, no hay complicación y ese paciente de nuevo vuelve a tener alteración, ahí es donde usted usa o puede usar la triamcinolona intralesional. ¿Sí? Inicialmente usted puede frenar la inflamación con prednisolona vía oral. Si el caso, pues el paciente, obviamente para hacerlo intralesional hay que anestesiarlo, ¿verdad? Entonces la recomendación es empiece oral. Y si en caso el paciente recidiva, ya utiliza triamcinolona infiltrada. Gracias, Doc. Ok, con mucho gusto, jóvenes. Gracias por su participación también. Muy bien, ya pues vamos viendo todas las condiciones de boca. Todos estos son pacientes que se han visto, es decir, que son casos reales, ¿verdad? Entonces, le vamos a presentar la granuloma eosinofílico. Esta es una condición que se puede presentar en el gato joven, generalmente gato menor de 2 años. Se caracteriza porque el paciente deja de comer, el paciente puede tener tealismo y cuando uno inspecciona la boca puede apreciar algunas placas ulcerosas como esta que ven en el labio o estas otras que son ya más inflamadas o estas otras placas que aparecen justo en el borde mucocutáneo. A esto se le conoce como granuloma eosinofílico y tiende a confundirse con una neoplasia. Cuando usted hace, por ejemplo, la toma de muestra de esta lesión, a usted le van a reportar abundantes eosinófilos. Ahora bien, las causas de granuloma eosinofílico son diversas, pero puntualizan en las causas alérgicas. Por ejemplo, un paciente que pueda cursar con dermatitis atópica, felina, o pacientes que sean alérgicos a algún alergeno externo, pueden ser disparadores para que se presente la úlcera indolente. Así es el otro nombre que se llama. Generalmente, pues uno la aprecia como una placa y puede llegar a tener dolor cuando exacerba y se contamina, como estas que están aquí del lado derecho. ¿Cómo se trata la úlcera indolente? Se puede tratar muy similar a la gingivoestomatitis por esteroides, ya sea que usemos esteroides orales o, en este caso también, podemos hacer infiltración intralesional de triamcinolona. ¿De acuerdo? Eso sí, son pacientes que se deben anestesiar o sedar para poder hacer la infiltración del esteroide. Entonces, funciona, o más bien dicho, a mí me ha funcionado tanto el esteroide oral como la infiltración de la triamcinolona. Y una vez tratado, no vuelve a salir. ¿De acuerdo? ¿Dudas por acá? Muy bien. Doctor, sí, perdón, tengo una duda. La dosis de la prednisolona sería igual, sería antiinflamatoria. Antiinflamatoria, es correcto. Es antiinflamatoria. Ok, Correcto. gracias. Ujú. Ok, con mucho gusto. Muy bien ustedes. Fíjense que quiero tratar la manera de que la clase de los miércoles no sea tan cargada. Pregunto, ¿cómo estamos del otro lado? Con respecto a si seguimos o cambiamos de actividad. Les pregunto porque así hacemos consenso, ¿verdad? ¿Están de acuerdo en que sigamos o hacemos una actividad? Si hacemos actividad, vamos a tener que trabajar sobre el material que tenemos en la V de papiloma. Les adjunté un audio y una infografía.
La actividad sería hacer evidencia de ese audio y esa infografía para poder complementar con un cuestionario de 5 preguntas y entregarlo como actividad de clase más asistencia. Entonces, consulto, ¿seguimos o trabajamos la actividad? Es pregunta a ustedes. Antes de pasar a la... Yo creo que ya están respondiendo la encuesta, pero antes de seguir, eh, quisiera ver si usted comentó que esta granuloma eosinofílico se confunde con neoplasia. ¿Es correcto? Eh, ¿Cómo se diferencia? Es muy buena pregunta. La diferenciación se hace a través de la citología o la biopsia. En cualquiera de los dos casos, a usted le van a reportar abundantes eosinófilos. Las neoplasias en el felino que usted puede tener como un diferencial es el carcinoma o el melanoma amelánico, ¿de acuerdo? En todo caso, si es de confirmarlo, tenemos la opción de hacer citología o una biopsia, ¿verdad? Entonces, buena pregunta, hay que hacerle estudios a la masa. Sigamos entonces, pues. Otra cuestión con respecto al gato son las disfagias orales por estomatitis. Entonces, vamos a ver algunos casos de estomatitis en los cuales las causas más comunes pueden ser neoplasias también o pueden ser también condiciones virales. En el caso de este felino, tenía dificultad para deglutir y estos gatos son positivos a leucemia, ¿verdad? Entonces, la leucemia es una enfermedad viral que puede generar úlceras a nivel bucal del paciente o de la paciente, impidiendo entonces que el paciente pueda comer, ¿sí? Solo para ampliarles un poquito, seguramente lo van a ver en cirugía, ¿verdad? Pero en aquellos pacientes que no comen porque tienen alguna patología oral, sobre todo aquel gato que tiene más de 3 días de no comer, una maniobra que les salva mucho la vida a los felinos es la sonda esofágica, la cual pues es un dispositivo que se coloca en el esófago y se conecta pues a una abertura que se hace al exterior del lado del cuello del paciente. Y en este extremo de acá, al paciente se le puede brindar alimentación, medicación, sin forzarlo a, a medicar, ¿de acuerdo? Entonces, en el gato, por favor, consideren que esta es una maniobra importante para aquel paciente que tiene dificultad para tomar alimento o que no ha comido por mucho tiempo. Vamos a ver otras patologías que también tienen. Este paciente de pantalla también está cursando una enfermedad viral. Observen, pues, esa condición del babeo, tealismo, ¿verdad? El amido excesivo de los labios. Asimismo, tenemos algunas lesiones oculares, o más bien dicho, de los párpados. Entonces, estos pacientes son pacientes que cursan virales, ¿verdad? Paciente con leucemia también y posiblemente tiene herpes virus. Recuérdense que el herpes virus es una patología que afecta a las mucosas, respiratoria, ocular, ¿verdad? Entonces son causas de disfagia. Entonces, causas de estomatitis en gatos, calicivirus, herpes virus, leucemia, enfermedad renal, aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, enzimas urémicas elevadas, todos estos compuestos nitrogenados por el acúmulo de sustancias nitrogenadas en el cuerpo tienden a acumularse en glándulas. Y las glándulas, por ejemplo, del estómago, las glándulas salivales, cuando existe secreción, estos compuestos nitrogenados se vierten hacia el medio, generando entonces irritación de los tejidos. A nivel bucal, los compuestos nitrogenados son tóxicos cuando se secretan por las glándulas salivales. Por esta razón es que un paciente enfermo renal con uremia puede producir lesiones bucales
puede producir úlceras bucales y también puede llegar a producir úlceras estomacales, ¿verdad? Porque estos compuestos nitrogenados se están secretando constantemente en estas glándulas. Y también en el caso del felino, pues podríamos apreciar pacientes que tienen quemaduras por cables, ¿verdad? Aquellos que juegan con cable eléctrico lo muerden y se queman la boca. Hablando del paciente anterior, este paciente que ya había mencionado, pues se diagnostica con un carcinoma oral. Y si ustedes aprecian, pues esta estructura que está colocada a nivel de la base de la lengua, sanguinolenta, con halitosis, ameritó manejo para toma de muestra. Entonces la toma de muestra no es difícil. Ah, perdón, ustedes, no me carga este video. Se los prometo transformar y colocárselos como complemento de material, ¿verdad? Entonces lo que hacemos aquí es tomar un hisopo y con el hisopo hacemos rotación sobre la lesión. Esto garantiza pues que uno tome células y posteriormente ese hisopo con células nosotros lo rotamos sobre una lámina para que se seque y mandarla entonces a estudio citológico y confirmar nuestro diagnóstico, ¿verdad? Con toma de muestra. Muy bien, aquí tenemos entonces carcinoma de células escamosas en un gato. Es bien común el carcinoma de células escamosas en aquellas pacientes que son de tez blanca. Puede aparecer a nivel de la piel o a nivel de mucosas también, ¿verdad? Bueno, consumo de sustancias nocivas, que en este caso, ¿verdad? No, tal vez no es una causa como tal de disfagia, pero generó en este caso regurgitación y un cuadro de diarrea sanguinolenta. Este paciente consumió rata envenenada, que afortunadamente la pudo vomitar, ¿verdad? Pero sí causó cierto grado de problema estomacal. Recuérdense de esto. En el caso de muchos de los venenos que son anticoagulantes, el mecanismo por el cual genera muerte del paciente es precisamente porque inhiben el metabolismo de la vitamina K a nivel hepático. ¿Eso qué quiere decir? Que ese reciclamiento que se da a nivel hepático para que los factores de coagulación estén activos por vitamina K no se están produciendo. Y de esta forma entonces los pacientes mueren por desangramiento. ¿De acuerdo? Y aquí pues vale la pena mencionar que la vitamina K sí tiene una función hemostática, porque hay una inhibición de la producción de la misma, ¿verdad? Entonces, hay casos bien puntuales en los cuales se usa vitamina K. Este es uno. Cuando hay intoxicación por rodenticidas anticoagulantes, principalmente por warfarina, ¿verdad? Otra condición que se usa vitamina K es cuando tenemos lipidosis hepática, pacientes felinos que tienen una disfunción hepática y que el hígado no está funcionando, no se produce vitamina K. Ahí también se sustenta el uso de la vitamina K. No se utiliza, por ejemplo, para aquellos pacientes que están en cirugía, que, por ejemplo, estoy haciendo una OVH, el paciente empezó a sangrar de un vasito, sigue sangrando, le voy a poner vitamina K porque eso frena el sangrado. Ese no es un mecanismo, ¿sí? Ahí prácticamente no estamos haciendo nada, porque no hace falta vitamina K. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a pasar entonces a neoplasias. Vamos a hablar un poquito de neoplasias orales. Vamos a mostrar algunos casos de carcinoma, linfomas, melanomas, papilomas, que generalmente carcinoma, linfoma, melanoma tienden a ser neoplasias malignas. Y muchas veces su corrección va a necesitar un margen quirúrgico amplio, una mandibulectomía parcial, total. Es decir, nuestro abordaje tiene que ser cruento y amplio para poder eliminar entonces ese tumor maligno que está afectando al paciente. No dije el papiloma porque vamos a ver que el papiloma oral es una neoplasia que se considera benigna, pero si por alguna razón yo no tomo en cuenta lo que vamos a hablar, ese papiloma puede progresar a un carcinoma de células escamosas y ahí sí se puede convertir en una neoplasia maligna.
Vamos a hacer la diferenciación entre la hiperplasia gingival, los fibromas odontogénicos y el ameloblastoma. El fibroma odontogénico se conoce como épulis fibromatoso y el ameloblastoma como ameloblastoma acantomatoso o épulis acantomatoso. ¿Cómo se diferencia uno y otro? Miren pues, en la clínica, la hiperplasia gingival, el fibroma odontogénico o epulifibromatoso y ameloblastoma acantomatoso son iguales. Si quieren me voy a adelantar un poco a esa diapositiva para que podamos apreciar. Entonces, fíjense pues, estamos acá. Si ustedes, por ejemplo, ahorita ven solo las fotografías y no le ponen atención al texto de arriba y esos pacientes llegan a su consultorio, usted las ve y dice, bueno, esto es lo mismo. Claro, tienen la misma forma. ¿Cómo hacemos para diferenciar uno del otro? Eso es muy importante, porque no va a tener el mismo tratamiento una hiperplasia gingival a un ameloblastoma acantomatoso a uno fibromatoso. Entonces, la diferencia se tiene que hacer a través de la placa, la radiografía, ¿de acuerdo? La teoría nos dice que el acantomatoso es un tipo de neoplasia que puede invadir el hueso. Eso quiere decir que el ameloblastoma acantomatoso puede generar lisis ósea, lastima al hueso. En cambio, el fibromatoso no. El fibromatoso solamente es del alveolo, es de toda la estructura dental, la gengiva, el hueso, perdón, la gengiva, el ligamento periodontal, el alveolo, pero no afecta al hueso, no causa lisis ósea, ¿de acuerdo? Y eso lo puedo ver yo en la radiografía. La preplasia gingival es una condición que se presenta por inflamación de la gengiva y generalmente se va a presentar en aquellos pacientes que tienen enfermedad periodontal, ¿verdad? Y aquí la gingivectomía quiere decir la eliminación del exceso de gengiva es el tratamiento ideal en la hiperplasia gingival. En un ameloblastoma acantomatoso, si por ejemplo, este tumor está invadiendo la mitad de la mandíbula, el cirujano va a eliminar la mitad de la mandíbula, porque esta neoplasia tiende a invadir todo el hueso. La ventaja que tiene el acantomatoso es que generalmente no causa metástasis. Aún es una neoplasia que causa lisis ósea, tiende a no generar metástasis. Y en cambio, el ameloblastoma, perdón, aquí tengo un error, voy a corregirlo, ¿verdad? Es un odontoma fibromatoso. Esta neoplasia generalmente solo se elimina la estructura afectada, es decir, se elimina esa pieza dental, se raspa bien el alveolo y se hace entonces un cierre mucocutáneo. ¿Estamos claros la diferencia de hiperplasia gingival, ameloblastoma cantomatoso y el odontoma fibromatoso? Ya les voy a presentar un caso clínico al respecto para que quede un poco más claro. Con mucho gusto, Crista. En el caso del fibromatoso, la corrección se hace eliminando la pieza dental, quitando la neoplasia que está alrededor del alveolo y raspando bastante profundo el alveolo, porque esta neoplasia es de origen odontogénico. ¿De acuerdo? Este fibromatoso entonces solo va a involucrar a la pieza dental. El acantomatoso va a afectar a la pieza dental y al hueso. Va a generar lisis ósea en el sitio en donde está el acantomatoso. La ventaja que tiene es que no es metastásico. Eso quiere decir que no se va a mover a corazón, no se va a mover a hígado, no se va a mover a pulmones, tampoco el fibromatoso. ¿De acuerdo? Y la hiperplasia gingival es una condición que se da por enfermedad periodontal, por conformación de la mandíbula, por anatomía de la mandíbula. Usted lo va a ver muy comúnmente en braquicéfalos. Y la corrección de la hiperplasia gingival es a través de la gingivectomía. Aquí sí se va toda la gengiva, ¿verdad?
Gingivectomía más limpieza dental. ¿De acuerdo? Ahora bien, para orientarme, voy a hablar un poquito en el caso clínico que tengo de esto, para que ustedes vean la aplicación de las ayudas diagnósticas. Con mucho gusto, Crista, con mucho gusto. Vamos a regresar porque me adelanté un poquito de diapositivas. Vamos a hablar entonces ahorita un poco del papiloma oral. Entonces, miren, pues, el papiloma oral es una enfermedad causada por un virus. La teoría nos dice de que es una neoplasia benigna, autolimitante, y que realmente usted como veterinario no debería de hacer nada, solo esperar a que de 1 a 3 meses esto se solucione. Pero muchas veces esto no ocurre así, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones tiene efectividad la terapia, en otras hay necesidad de utilizar quimioterapéuticos. Clínicamente usted va a apreciar en la mucosa oral de los pacientes crecimientos de tejido en forma de coliflor que pueden estar aisladas, pueden estar juntas o pueden formar un racimo. Afortunadamente el virus del papiloma canino no es contagioso para el humano, pero sí es contagioso entre especies. Es decir, un perro puede contagiar a otro perro. Es una condición que se observa mucho en perro callejero. ¿De acuerdo? Pueden haber distintos tipos de crecimiento, como les digo, pueden haber crecimientos de tejido redondo con aspecto de coliflor o puede ser tejido blando, ¿verdad? Ya con un aspecto coliforme un poco más presente. Y pues en algunos casos, estas terapias las terapias, perdón, que están indicadas, como por ejemplo la hemoterapia, imagino que han escuchado de la famosa hemoterapia, que es extraerle sangre al paciente y esa misma sangre inyectársela como una vacuna al paciente, tienden a funcionar. Definitivamente aquí tiene mucho que ver el sistema inmune del paciente, porque muchos de estos pacientes que tienen papiloma pueden provenir rescatados. ¿Verdad? Y acuérdense que estos pacientes no tienen una buena condición inmunogénica, menos nutricional. Entonces, mejorando nutrición, puede que el paciente mejore. En el caso de este paciente que muestro en pantalla, pues lo pongo porque fue uno de los casos que ya hace mucho tiempo tuve y en ese tiempo existía mucho la famosa vacuna, la autovacuna, que era, como les digo, extraerle sangre al paciente y hacerle una vacuna intramuscular de la misma sangre. Y de esa forma, pues se lograba controlar este papiloma. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo subestimo al papiloma y no le pongo atención, puedo tener casos como estos, en el cual el virus papiloma generó un carcinoma de células escamosas. En este caso, este paciente cuando llegó a consulta tenía disfagia, tenía anorexia, dificultad para deglutir, halitosis. En una inspección de la boca durante consulta se lograba apreciar esta estructura a nivel del labio, de la mucosa labial. En la lengua mirábamos esta gran placa formada. Entonces, en un momento, pues nosotros dijimos, puede que tenga solución, ¿verdad? Lo que yo no contaba, que yo no sabía, ¿verdad? Era que este paciente cuando llegó a consulta ya había sido tratado por cirugía en otra clínica. Y ustedes van a ver en el documento que la cirugía no se recomienda para este tumor, porque cuando se hace cirugía, los márgenes que se dejan, aparte que no son márgenes amplios, el virus del papiloma necesita una mucosa ulcerada para colonizar el virus. Entonces, si se quita por cirugía, es fácilmente propagable, lo que le pasó a este paciente. Desafortunadamente, este paciente fue eutanasiado y cuando fue eutanasiado, se logró evidenciar que ya todo el esófago, la orofaringe, prácticamente estaba colonizada por este tumor, ¿verdad? Y así otro caso, ¿verdad? Otro paciente con virus, que tuvo virus papiloma, ¿verdad? Y que formó esta placa en lengua, es un carcinoma de células escamosas y que la clínica era halitosis, dificultad para deglutir y disfagia. ¿De acuerdo? Son pacientes que realmente su pronóstico es realmente muy, muy reservado. ¿Dudas por acá? ¿No lo dejaría por acá?
¿Comentarios? Adelante, André. Solo en la imagen anterior del perro que dijo que había eutanasiado, eh, va a sonar un poco básica la pregunta, pero la lengua, ¿esa lengua está de color normal por la raza o está cianótica? No, no, André, estas fotos ya son post-mortem, no Ah, son ya, ya, ya. ajá, por eso puede ver que está en la mesa de necropsia, ajá, ya está fallecido ahí, Ah, está bien. ajá. Gracias. Vaya, André, con mucho gusto. Bueno, señoritas jóvenes, los veo el día de mañana, que tengan buen día. Mañana resuelve su duda, Werner, con mucho gusto. Buen día, Doc. Hasta Buenos mañana. días, se cuida.